¡Cristo ha resucitado! El Señor había dicho claramente a sus amigos que serían los testigos de lo que ya estaba escrito, que iba a ser crucificado, que le harían 1000 heridas, que le quitarían la vida y de la muerte volvería. Pero cuando le mataron, sus amigos solo vieron el fracaso y el entierro, y del triunfo se olvidaron. Mas pasó como él decía, y el poder del Dios del cielo convirtió el amargo duelo en inmensa alegría. Cuando aún no amanecía, las mujeres con ungüentos fueron a buscarlo muerto, pero vieron que vivía. Cristo ha resucitado, Cristo ha resucitado. Pedro y Juan después corrieron hacia aquel sepulcro abierto, y al ver que no había cuerpo comprendieron y creyeron. Cristo ha resucitado, Cristo ha resucitado. Y lloraron de alegría, y después para su gozo el Señor vivo y glorioso en cuerpo y alma aparecía. Y esta es fe de los cristianos, que el Señor del universo junto al Padre está en los cielos, ahora que ha resucitado. Cristo ha resucitado, Cristo ha resucitado, junto al Padre su reinado, un reinado para siempre, durará eternamente. Cristo ha resucitado. Queridos hermanos, hermanas en el Señor, qué alegría encontrarnos en esta tarde para compartir con ustedes una reflexión en torno al lema de la Iglesia para este tiempo. Hemos visto al Señor. Una frase inspirada en la experiencia de María Magdalena el domingo de resurrección, cuando Jesús se le apareció cuando fue al sepulcro, y ella fue donde los discípulos a contarle la gran noticia: he visto al Señor. Quisiera agradecer primero a la parroquia San Antonio María Claret de Puerto Plata, que me ha invitado para compartir esta reflexión que ellos van a retransmitir este día mañana, día 30, van a compartir con toda la comunidad. También agradezco a Los Arroyos Digital Radio TV, que es la plataforma que nos ha servido durante estos días para transmitir el mensaje de salvación, el mensaje de la palabra de Dios. Yo estuve como párroco en San Antonio María Claret, en Puerto Plata, desde los años 2008 hasta el 2011. 3 años compartí con esta parroquia como su pastor propio, y para mí fue una gran experiencia comenzar a aprender a ser párroco en aquellos tiempos cuando yo era joven. Agradezco tanto a la parroquia San Antonio María Claret como también a la parroquia Cristo Rey del Universo, que fueron mis 2 primeros amores cuando comencé a desempeñar la función parroquial, cuando apenas tenía un solo año de ordenado, que había ofrecido servicio como vicario tanto en la Catedral de Puerto Plata, San Felipe. Fui formador en el Seminario Mayor en Santiago, en el Filosofado San Pío X, y también había sido vicario parroquial con el padre Tony Bonilla, párroco, tanto en el Mamá y los Hidalgos como en Guaranico. Toda esa experiencia con apenas un año me sirvió entonces para acompañar a la parroquia San Antonio María Claret y a Cristo Rey en Puerto Plata en aquellos años, comenzando mi función parroquial. Pues gracias a esta parroquia San Antonio María Claret por la invitación a compartir con ellos
y con el mundo que se conecta con nosotros por esta plataforma, Los Arroyos Digital Radio TV. En este momento, pues, quisiera compartir algunas experiencias que encontramos tanto en San Pablo como en el Evangelio de Lucas y San Juan. El gran testimonio: hemos visto al Señor. ¿Cómo nosotros podemos revivir esa misma experiencia con el resucitado? Porque también nosotros hoy podemos decir: hemos visto al Señor. Para nosotros aquí en la parroquia de Altamira, San José, es un día muy especial porque hoy nosotros estamos cumpliendo 142 años de vida parroquial. La parroquia San José Obrero de Altamira fue erigida parroquia en el año 1877, un día como hoy, 29 de abril, por decreto de Monseñor Roque Coquilla, y se encargó como primer párroco a un sacerdote franciscano, Fray Luis Romel. A partir de ese momento, muchos sacerdotes, misioneros y tantas personas evangelizadas han llevado el mensaje de salvación. Pues en este momento que comparto esta reflexión, hemos visto al Señor, también nos unimos a tantas personas que han visto al Señor en esta parroquia de Altamira en estos 143 años de vida parroquial. Hemos visto al Señor. Podría ser un resumen de la experiencia cristiana. Pues como dice el Papa Benedicto XVI, cuando comenzó a escribir aquella carta encíclica sobre Dios es amor, Deus Caritas Est, en el primer párrafo dice el Papa Benedicto XVI: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética, tampoco por aprenderse una doctrina. Se comienza a ser cristiano por un encuentro personal con Jesucristo, con todo su acontecimiento. Y este encuentro personal con el Señor le da una orientación decisiva a toda nuestra vida. Es muy curioso cómo el primer escritor del Nuevo Testamento, San Pablo, aunque no estuvo con los apóstoles de Jesús mientras Jesús predicaba, este es el primer escritor del Nuevo Testamento cuando escribió la primera carta a los tesalonicenses en el año 51 aproximadamente, cuando ni siquiera existían los evangelios escritos en la forma actual como aparecen en la Biblia, pero sí teníamos el evangelio predicado. Y Pablo, en la primera carta a los Corintios en el año 54 aproximadamente, él mismo nos ha dejado ya para esa época una lista de las distintas apariciones de Jesús resucitado a diferentes personas. En estas experiencias hay un elemento común: hemos visto al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 3 hasta el 8. Aquí Pablo está presentando el misterio central de nuestra fe cristiana, que es la experiencia de Cristo muerto y resucitado. Pues si Cristo no ha resucitado, no existiría el cristianismo, vana sería nuestra fe, inútil sería nuestra predicación. Pero si creemos que Cristo murió y resucitó, tenemos la esperanza de que viviremos con Él. Dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y siguiente: porque les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado
y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Tenemos aquí la proclamación del querigma, la proclamación de Cristo muerto y resucitado, que ha sido, es y será el centro de la predicación cristiana. Todo el resto es profundizar en esta verdad de fe, pero esta es la columna vertebral de nuestra fe en Jesucristo. Y dice Pablo, Cristo se apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Cefas es el nombre arameo de Pedro, aquel mismo Simón que era pescador, que figura como uno de los primeros discípulos de Jesús. Simón y su hermano Andrés, que eran pescadores, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que también eran pescadores. A estos cuatro Jesús los llamó en una misma jornada, según la versión en el Evangelio según San Marcos, y los llamó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, al igual que los 12 que se va a completar posteriormente. Pero ya a estos primeros 4 discípulos Jesús les dijo, vengan conmigo y les haré pescadores de hombres. Y ellos, dejándolo todo, siguieron al Señor. A este Simón, que encontramos muchas veces cometiendo errores, que hasta en un momento Jesús le dice, apártate de mi vista, Satanás, porque tú estás pensando como los hombres y no como Dios. Porque Simón le dijo a Jesús, Jesús, tú no puedes padecer si tú eres el Mesías, Dios te libre de padecer. Entonces a este mismo Simón es que Jesús le dice, Simón, tú eres Pedro, es decir, Cefas, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no podrán derrotarla. En los evangelios no hay detalles de esta aparición de Jesús a Pedro, aunque sí se comenta cuando regresan los discípulos de Emaús a la comunidad en Jerusalén, que era verdad que el Señor ha resucitado y que se ha aparecido también a Cefas. No hay detalles, pero sí hay referencias. Cefas entonces es la cabeza visible, la principal autoridad en el grupo de los 12. Recordemos cuando Jesús le dice a Simón Pedro, Simón, tú me negarás, pero cuando tú hayas vuelto, confirma en la fe a tus hermanos. Pedro tenía un rol único en el grupo de los 12 apóstoles. Y por eso aparece Pedro en primer lugar, hablando en el nombre del grupo de los apóstoles a partir del día de Pentecostés. Se apareció a Cefas, significa la principal autoridad en la estructura de la iglesia visible. Aquel que debe ser vínculo de comunión entre la comunidad y su Señor, porque la función de Pedro como piedra es ser signo visible de la piedra angular que es Cristo. Pues donde hay una autoridad legítima en la iglesia para ser vínculo de comunión y participación y así impulsar la misión, en un dirigente que se comporte de esa manera, también hoy nosotros estamos viendo actuar la presencia de Cristo resucitado. Continúa San Pablo hablando. Es muy curioso cómo Pablo refiere una aparición a los 12, si ya Judas no existía en el grupo y todavía no se había elegido a Matías para sustituir a Judas en su puesto en el grupo de los 12. Numéricamente eran 11, como aparece en la aparición de Jesús el mismo domingo de resurrección. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 28, que se apareció a los 11. Pero Pablo refiere que fue a los 12.
Incluso la traducción de la Biblia, tomando el texto griego como fuente principal para la traducción, traduce la palabra 12 en mayúscula, porque 12 es una categoría teológica para referirse al grupo de discípulos que acompañó a Jesús desde el principio hasta el final en su vida pública. Aquellos que perseveraron en medio de las dificultades, pues todos ellos están representados en el grupo de los 12 en mayúscula, como lo presenta San Pablo. Pues en todos aquellos que han tenido un encuentro con el Señor, que se han transformado en su mentalidad, en su vida, y que han perseverado hasta el final a pesar de las dificultades, en todos ellos nosotros también hoy podemos decir que hemos visto al Señor. Continúa Pablo: después se apareció a más de 500 hermanos, de los cuales muchos viven todavía en el día de hoy. Pablo está escribiendo cerca del año 54. Dice que muchos de esos 500 hermanos están vivos 5 décadas de la era cristiana. 500 hermanos se refiere a una gran comunidad. Ya Jesús había dicho: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Si Pablo refiere esta aparición a más de 500 hermanos, se refiere a la comunidad que está unida en la fe, en la esperanza y en el amor. La comunidad que está unida en la fe, en Cristo muerto y resucitado. La comunidad que tiene la misma esperanza de resucitar con Cristo al final de los tiempos y compartir la eternidad, pues Cristo ha compartido nuestra historia, nuestra humanidad, y en este admirable intercambio donde Dios se ha hecho hombre, nos ha elevado para que podamos compartir la misma vida de Dios por su gracia, no por nuestros méritos. También la comunidad que está unida en el amor, fe, esperanza y amor. La comunidad cristiana está iluminada por el mandamiento nuevo que Jesús nos ha dejado, que es el mandamiento del amor en 2 direcciones: amor a Dios y amor al prójimo. La vida cristiana es la experiencia en el amor. Dios nos amó primero. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y este amor de Dios manifestado en Jesús nos ha capacitado para que ofrezcamos este amor a los demás. Ámense unos a otros como yo les he amado, dice el Señor. Les dejo un mandamiento nuevo: que se amen unos a otros. Donde hay una comunidad creyente que está unida por la misma fe, por la misma esperanza y por el mismo amor, ahí podemos decir que nosotros hemos visto al Señor. Continúa Pablo en el versículo 7, estamos leyendo 1 Corintios capítulo 15. Dice Pablo: luego se apareció a Santiago. ¿Quién era Santiago? Era la cabeza visible de la iglesia local en Jerusalén. Pedro tenía un rol único de ser vínculo de comunión entre la iglesia madre de Jerusalén y las demás iglesias que se iban formando con la predicación de los apóstoles. A Pedro lo encontramos unidos a Antioquía, y así también encontramos a Pedro en otras comunidades como vínculo de comunión. Pero Santiago era el responsable inmediato de la comunidad cristiana de Jerusalén. Pues en cada encargado de nuestra comunidad cristiana, cuando refleja las mismas actitudes de Cristo, pues en esa persona podemos decir que nosotros hemos visto al Señor. Continúa Pablo: más tarde,
se apareció a todos los apóstoles. Apóstol significa enviado. El fundamento del apostolado es el discipulado. Jesús llamó a los 12 con una doble finalidad. Marcos 3:14. Los llamó para que estuvieran con él y luego para enviarlos a predicar. Estar con él significa ser discípulo, aprender del maestro, no una enseñanza sobre una cuestión doctrinal, sino aprender un estilo de vida, la misma vida de Cristo, hasta llegar a decir con San Pablo: para mí la vida es Cristo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Ese es el fundamento del discipulado, aprender la misma vida de Cristo, transparentar la misma vida de Cristo. Pero el discípulo llega a su madurez en el apostolado cuando es enviado. Después de un tiempo de convivencia, Jesús envió de 2 en 2 a los 12 discípulos. Y después de su resurrección, entonces les encarga una misión universal. Vayan al mundo entero y proclamen el evangelio a toda la creación. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así termina el Evangelio según San Mateo en el capítulo 28. Entonces, todo apóstol es todo aquel que, habiendo conocido al Señor, se siente enviado a testimoniar esta vida nueva que nos da el encuentro con el resucitado. Entonces, en todos aquellos que siendo discípulos ahora se sienten enviados, se sienten apóstoles, podemos decir hoy también que en esta persona hemos visto al Señor. El último versículo de este texto, 1 Corintios capítulo 15, ahora el versículo 8, dice Pablo: y en último término se me apareció también a mí, que soy como un aborto. Pablo está refiriendo la experiencia que él tuvo camino a Damasco, cuando fue envuelto en una luz y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres?, dice Saulo. Contesta la voz: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué tengo que hacer? Vete a Damasco, allá te dirán lo que tienes que hacer. Pablo dice que se considera como un aborto en el grupo de los apóstoles. Claro, para ser apóstol, según la mentalidad del tiempo de Pablo, había que conocer a Jesús en vida para luego ser testigo de la resurrección. Y Pablo no conoció a Jesús mientras predicaba desde Galilea hasta Jerusalén. Pablo conoció el mensaje cristiano después de la muerte de Jesús. Jesús predicó en la provincia de Galilea. Pablo estaba en ese mismo tiempo en la capital, Jerusalén, estudiando con el gran maestro Gamaliel, uno de los mejores maestros de Jerusalén en el siglo I. Fue el mismo Gamaliel quien dijo ante todo el gran tribunal llamado Sanedrín, el consejo de 70 ancianos que presidía el sumo sacerdote, cuando tenían a los apóstoles detenidos después de la resurrección de Jesús, interviene Gamaliel y le dice: miren, compañeros, tengan mucho cuidado con lo que van a hacer con estos discípulos de ese tal Jesús, porque recuérdense que vino un tal Teudas, hizo una revolución con 200 hombres, y cuando lo tomaron preso, el grupo terminó. También Judas, en la época del censo, hizo una revolución con unos hombres, lo mataron, el grupo terminó. Hay que discernir si lo que este grupo de discípulos anuncia es cosa de hombres, se va a terminar. Pero si lo que anuncian es cosa de Dios, por más que los persigan, los encarcelen, los maltraten,
no podrán destruirlo. Y cuidado, porque se exponen a luchar contra Dios. Esa fue la reflexión de Gamaliel ante el Sanedrín, el consejo de ancianos en Jerusalén. Y todo el consejo tomó en consideración la recomendación de Gamaliel y soltaron a los apóstoles ese día. Ese fue el gran maestro de San Pablo en Jerusalén mientras Jesús estaba predicando en Galilea. Después de su formación, San Pablo vuelve a Tarso, su ciudad natal, y Jesús hace la peregrinación desde Galilea hasta Jerusalén. Lo reciben como un rey, va al templo, realiza una acción simbólica en el templo, tumbando las mesas, echando a los vendedores, discute con los maestros. Mi casa es casa de oración, la han convertido en cueva de ladrones, así dice un texto de una profecía. Y después de una semana toman la decisión de matar a Jesús, coincidiendo con la fiesta de Pascua para los judíos, cuando en la primera luna llena de primavera los judíos recordaban como Pascua la gran fiesta de la liberación de la esclavitud, cuando el Señor por medio de Moisés los sacó de Egipto con mano poderosa y brazo extendido. Pablo, que era un gran creyente formado a los pies de Gamaliel, viene desde Tarso hasta Jerusalén en el tiempo de la Pascua, como miles y miles de peregrinos. Se contaba que para el tiempo de Jesús iban a Jerusalén cerca de 100,000 a 200,000 peregrinos, y dentro de esos miles, Pablo es uno que va a celebrar la gran fiesta judía de la Pascua. Y se encuentra con una novedad. Hay un grupo de discípulos que proceden de la región de la provincia de Galilea, que están predicando que un crucificado era el Mesías. Pablo no podía comprender que un crucificado fuera Mesías, porque según la Biblia, Deuteronomio capítulo 21, versos 22 y 23, un crucificado es un maldito de Dios. Pues Pablo no estaba preparado para ser apóstol, porque no había conocido a Jesús históricamente como lo conocieron los 12. Aborto viene de la palabra latina abs ortus, abs, expulsado, ortus, orto, correcto. El aborto está expulsado del lugar correcto porque una criatura que es abortada no está preparada para vivir fuera del útero materno. Pues Pablo se considera un aborto porque no estaba preparado para asimilar el mensaje cristiano de un crucificado que resucitó. Pero también a esas personas que no han estado preparadas psicológicamente para conocer al Señor, pero que tienen un corazón abierto, que obran siempre por el bien, ahí podemos descubrir la presencia de Cristo resucitado. Esas personas pueden ser transformadas con el encuentro personal con el Señor, y en ellos podemos decir que nosotros hemos visto al Señor. El otro autor del Nuevo Testamento que nos deja una gran lista de experiencia con el resucitado es Lucas en el capítulo 24. Me gusta mucho aquella experiencia de los discípulos de Emaús, capítulo 24 de Lucas, versículo 13 hasta el versículo 43. El mismo domingo de resurrección iban dos discípulos camino hacia Emaús. Uno de ellos llamado Cleofás, el otro discípulo no tiene nombre, para que el padre Osvaldo, que está haciendo esta reflexión, se ponga al lado de Cleofás camino a Emaús. Pero también quien nos está viendo, nos está escuchando, se ponga junto a Cleofás en la narración. Domingo de resurrección, hay unos rumores de unas mujeres que fueron al sepulcro en la mañana, no encontraron a nadie en la tumba, vinieron hablando de aparición de ángeles, pero a Jesús no lo habían visto. Los discípulos, los 11,
Ya Judas no estaba en el grupo. Estaban reunidos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Si mataron a su líder, a su maestro, ¿qué no harán con los discípulos que vinieron con él desde Jerusalén? 2 discípulos que van para Emaús, cerca de 10 o 12 kilómetros. Emaús significa fuentes tibias. El tibio no es el incrédulo que se resiste a creer. El tibio es una persona creyente, pero que no actúa de acuerdo a lo que cree. Como dice Jesús a la luz de Isaías, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Ese es el tibio, el que está dividido entre lo que cree y lo que vive. Jesús les había dicho que se quedaran en Jerusalén hasta que recibieran la fuerza de lo alto. Sin embargo, estos dos desafían la cuarentena de estar con la puerta cerrada, cometen una gran imprudencia caminando por las calles hacia Emaús. ¿Qué buscaban estos dos hacia Emaús el domingo en la tarde, si hacían apenas 3 días que habían matado a su Señor? Y había pánico, había temor por la persecución que se podía desatar contra todos aquellos que lo acompañaron desde Galilea hasta Jerusalén. ¿Qué buscábamos Cleofás y yo camino para Emaús? Sin embargo, cuando van conversando por el camino de estas cosas que han pasado, se acerca Jesús resucitado bajo el aspecto de una persona humana que comienza a conversar con ellos. Pues en cada persona que camina a nuestro lado, aunque no sepamos descubrir un perfil acabado de su identidad, pero en esa persona creada a imagen y semejanza de Dios, que tiene el mismo valor como persona al igual que yo, en esa persona podemos decir que hemos visto la presencia del Señor resucitado. Este es un lugar para descubrir el rostro de Dios en cada persona humana. No importa qué religión profese, sea creyente o no. No importa qué ideología política defienda. En el fondo, ahí hay una persona humana con una historia, con virtudes, con defectos, con limitaciones, con posibilidades. Pues en esa persona, desde la fe, podemos decir que hemos visto al Señor. Recordemos que el juicio final que nos habla Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 25, Jesús se hizo presente en cada persona que encontramos en el camino de la vida. Estuve desnudo y me vistieron. Estuve hambriento y me dieron de comer. Estuve sediento, me dieron de beber. Fui forastero y me hospedaron. Estuve enfermo, en la cárcel me visitaron. Señor, pero ¿cuándo te encontramos con cabello largo, barba larga, con mucho trapo, como se usaba en aquella época? No, cada vez que lo hicieron con esto mis hermanos, a mí me lo hicieron. Pues, al igual que los discípulos de Emaús, tenemos la oportunidad de que podamos reconocer a Jesús en cualquier persona humana que camina con nosotros en el camino de la vida. Mientras van en el camino, Jesús comienza a explicarle las Escrituras, comenzando por Moisés y continuando por los profetas, y a ellos les ardía el corazón mientras Él les explicaba las Escrituras. En cada palabra inspirada que leemos desde la fe, podemos encontrar una huella de la presencia de Jesús resucitado, y podemos decir, como los apóstoles, hemos visto al Señor. Cuando llegan a Emaús, Jesús hace ademán de seguir delante de ellos, pero ellos lo invitan: quédate con nosotros, porque ya es muy tarde. Entran en la casa hacia donde iban, y sentados a la mesa, Jesús realiza los gestos eucarísticos
que había realizado el Jueves Santo, apenas 4 días antes, mientras estaba cenando por última vez con los discípulos. Fueron los mismos gestos que él hizo con el pan cuando los multiplicó. El texto de Juan capítulo 6 que estamos meditando durante esta semana en la iglesia. Sentados a la mesa en Emaús, Jesús tomó el pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio. Es decir, celebró con ellos la Eucaristía, la presencia sacramental de Jesús en las apariencias del pan, pero que ya está bendecido, está consagrado. También nosotros tenemos la oportunidad en cada Eucaristía de decir, hemos visto al Señor. Y Jesús desaparece porque si hemos descubierto su presencia en la persona humana que camina a nuestro lado, en la palabra que proclamamos desde la fe y en la Eucaristía como la presencia del Señor entre nosotros, sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Pues ya desde la fe no hace falta que veamos a Jesucristo como lo vieron los apóstoles en Galilea en aquel tiempo. Jesús desaparece de la vista de los discípulos en Emaús. A ellos se les olvida que ya era tarde y porque lo reconocieron al partir el pan, emprendieron el camino de vuelta hacia Jerusalén, donde estaba la comunidad reunida junto con los 11. Y cuando estaban hablando en la comunidad lo que les había pasado por el camino en el aspecto humano, cómo les ardía el corazón cuando les explicaba las Escrituras y cómo lo reconocieron al partir el pan cuando llegaron a Emaús, en ese momento se hace presente el Señor saludando, paz a ustedes. En cada experiencia que compartimos en comunidad, la presencia de Cristo resucitado para edificarnos unos a otros. También en esta experiencia comunitaria podemos decir que nosotros hemos visto al Señor. Finalmente, quisiera referirme a las apariciones de Jesús resucitado en el Evangelio según San Juan. Del capítulo 20 encontramos que se aparece a María Magdalena cuando ésta va al sepulcro. Y luego Jesús se aparece a los 10. Hablamos de la aparición a los 10 porque el Evangelio insiste en esta experiencia de que Tomás no estaba con ellos el domingo de resurrección. Aunque las otras experiencias ofrecen el detalle de que eran los 11. Por eso tomo el detalle de San Juan. San Juan va a mostrarnos 2 apariciones en domingo. El domingo de resurrección a los 10 no existía Judas y Tomás no estaba con ellos. Y a los 8 días, domingo también, estaban todos reunidos y esta vez sí estaba Tomás con ellos. ¿Por qué San Juan ha tomado 2 apariciones de Jesús en domingo? Porque San Juan, el último evangelista en escribir, cerca del año 100, quería insistir a los cristianos sobre la necesidad de congregarse el domingo como día sagrado del cristiano para conmemorar la experiencia de la resurrección de Cristo. El sábado es el día sagrado en el Antiguo Testamento, que es el fundamento de la religión del judaísmo, pero para el cristiano el día sagrado por excelencia es el domingo en conmemoración de Cristo resucitado. Por eso, repito, Juan nos narra 2 apariciones en domingo. El domingo de resurrección estaban los 10. El 10 es el número de la comunidad. El 10 significa la totalidad.
Recordemos que 10 mandamientos resumen toda la ley de Dios, que en total en el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, encontramos cerca de 613 mandamientos, pero el Decálogo quiere ser un resumen porque todos los mandamientos están ordenados para regular nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo. Pues el número 10 es el número de la comunidad. Estaba la comunidad reunida. Tomás no estaba con ellos, y aquellos que estaban reunidos eran testigos porque le decían a Tomás: Tomás, nosotros hemos visto al Señor. Tomás se resistía. Si yo no meto mi mano en su costado, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, yo no creo lo que ustedes están diciendo de que han visto al Señor. Me imagino que los apóstoles eran insistentes: Tomás, nosotros somos testigos de que hemos visto al Señor. Entró con las puertas cerradas, nos saludó diciendo más a ustedes, reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. Sí, Tomás, hemos visto al Señor. Ahora, tú lo quieres ver, no te pierdas el encuentro del próximo domingo. Jesús le da una oportunidad a Tomás, y no fue ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni siquiera el sábado, día sagrado para los judíos, sino que a los 8 días, domingo, estaban reunidos y Tomás con ellos. A Tomás hay que felicitarlo, porque Tomás no creía en principio, pero el domingo siguiente hizo acto de presencia. Diferente a muchos que dicen que creen, pero nunca se congregan. Tomás no creía, pero ahí estaba. Y Jesús llega como el domingo anterior, estando las puertas cerradas, saluda: paz a ustedes, shalom, que era el saludo ordinario de los judíos, tanto para encontrarse como para despedirse, que nuestro encuentro produzca paz, y que al despedirnos llevemos paz, shalom, paz a ustedes. Jesús llega. Después de saludar, le dice a Tomás: Tomás, si tú tienes problemas, no te preocupes, que yo tengo la solución. Todo problema tiene solución. No nos centremos solamente en el problema y cerrar los ojos, no. Miremos más allá, porque todo problema tiene una solución. Busquemos la ayuda necesaria y adecuada para encontrar la solución. Hay gente que se centra solo en el problema. Jesús ofrece solución. Tomás, si tu problema es tu mano, aquí tienes mi costado. Si tu problema es, tiene mis manos. Ahora, Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Tú debes creer a tus hermanos cuando te han dicho: hemos visto al Señor. En ese momento, Tomás es arrebatado de una experiencia extraordinaria, de un amor de Dios quizás nunca experimentado. Y Tomás llega a reconocer a Jesús más que un maestro cuando lo dice: Señor mío y Dios mío. Y gracias a Tomás, Jesús nos ha dejado una bienaventuranza. Dichosos los que crean sin haber visto. Después de eso, en el capítulo 21 del Evangelio de San Juan, el evangelista nos ha dejado una última aparición de Jesús resucitado en una pesca milagrosa. Habían pasado la noche entera pescando, no habían cogido nada. Jesús se aparece ya en la madrugada, desde la orilla, llama a los apóstoles: muchachos, ¿tienen pescados? Responden: no. Echen la red a la derecha. La echaron y cogieron una gran cantidad, 153. El discípulo amado, cuando ve la pesca milagrosa, le dice a Pedro: es el Señor que está en la orilla. Cuando Pedro escuchó: es el Señor, se tira al agua para llegar donde estaba el Señor,
y ya Jesús estaba preparando el desayuno, tenía unos peces, una brasa, y le dice, traigan de los pescados que han cogido 153, un número simbólico en el Evangelio según San Juan. 153 se forma sumando todos los números desde el 1 hasta el 17. Sumamos 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y así hasta más 17 y nos da 153. Los judíos, que son expertos en simbología para transmitir un mensaje, forman el 17 con el 10 y con el 7. El 10, decíamos, representa la totalidad, la comunidad. Y el 7, para los judíos, representa la perfección. Entonces, la obra de Dios es perfecta y abarca la totalidad. De ahí que en toda obra de Dios, acompañándonos en nuestro trabajo cotidiano, ahí podemos reconocer la presencia de Jesús resucitado. Si Jesús se aparece a los discípulos mientras estaban pescando en el lago de Tiberíades, es para enseñarnos que cada vez que nosotros trabajamos honradamente para ganarnos el sustento de la vida, para vivir una vida más humana, más solidaria y más fraterna, en esa experiencia del trabajo honrado, ahí podemos decir, nosotros hemos visto al Señor que nos acompaña en el camino de la vida. Gracias reiteradas a todas las personas que se han unido a nosotros en esta transmisión de esta reflexión. Hemos visto al Señor. Quiero Dios que este tiempo de Pascua nos enseñe a reconocer la presencia del Señor en cada persona, en cada sacramento y en cada acontecimiento de la vida. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre busca la experiencia adecuada para que podamos tener o renovar el encuentro con Él. Cordiales saludos y bendiciones para